al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. Acuérdese que en el Antiguo Testamento son libros, no son epístolas. Segundo libro de las Crónicas. Así los libros de Samuel, así los libros de los reyes. Y en el Nuevo Testamento, al final, después del libro de los Hechos, seguimos con las epístolas o las cartas. Todo lo que es Antiguo Testamento son libros. Amén. Yo sé que no es una enseñanza teológica, pero sí es necesario que usted vaya identificando que son libros y que son epístolas o cartas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 12, versículo número 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Amén. Vamos a volverlo a leer. Está hablando del rey Roboán, hijo de Salomón. Amén. Vamos a leer nuevamente. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos este hermoso privilegio de nuevamente escudriñar tu palabra. Nosotros disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, porque es lo único que necesitas de nosotros, que nos dispongamos. Señor, danos el entendimiento, la comprensión y la revelación de tu palabra, y cumple el propósito, por favor, en nuestra alma, en nuestra vida. Cumple el propósito por el cual tú nos das esta enseñanza. En el nombre de Jesús, bendice a los pastores de Misión Cristiana Judá, donde se encuentren, a cada uno en sus ministerios, sus familias. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y también oramos por nuestros hermanos y nuestras familias que están fuera del país y nuestros hermanos que están conectados con nosotros en esta hora. Y bendice a todos aquellos que aman este ministerio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Puede sentarse, por favor, hermano? Es muy interesante, no porque hizo lo malo, sino es muy interesante saber por qué un rey hijo de Salomón, un rey hijo del rey Salomón, Roboán, hizo lo malo. Y qué bueno es que el Señor revela por qué hizo lo malo. Pues malos somos todos, en el sentido de que todos tenemos una naturaleza caída. Todos somos una máquina de hacer pecado porque somos pecado. Esto es muy interesante y es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Somos pecado. Y es por eso que Él se hizo pecado. Él es nuestro sustituto, hablando del Señor Jesús. Él se hizo pecado porque nosotros somos pecado. Una cosa es que pecamos y otra cosa es que somos pecado. Al saber que somos pecado, no podemos dejar de pecar. Sin embargo, nosotros tenemos la solución y esta solución está a nuestra disposición. Lo único que se necesita es, como leemos en esta versión, disponernos. Así como encontramos también en el libro del profeta Daniel, cuando dice la escritura que él propuso en su corazón. Es igual a dispuso en su corazón no contaminarse. Él podía contaminarse. Él podía tener la libertad de poder disponer de los alimentos y de la bebida del rey. Sin embargo, él comprendió algo. Y al comprender algo, él propuso. Y al comprender algo, él dispuso. Y esto está en la voluntad. Esto está en el corazón. Y si usted nota, el versículo que hemos leído habla también del corazón. Entonces, hizo lo malo. Ahora, ¿por qué hizo lo malo si todos hacemos lo malo?
O sea, ¿por qué hizo lo malo si todos somos malos? Hay algo muy interesante en esto. Fíjese que hijo del rey Salomón, lamentablemente él hizo lo malo por muchas razones. Hizo lo malo, en nuestro versículo leemos, porque no dispuso su corazón al Señor. Lamentablemente no lo dispuso porque no hizo lo bueno que hizo su padre, sino hizo lo malo que hizo su padre. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de los Reyes, cuando aparece después de su nacimiento, etcétera, narra su vida. No lo puedo hacer porque entonces solo hablaría de cómo él nació, etcétera. Y no es ese el propósito, sino que estudiemos que hizo lo malo. Pero ¿por qué hizo lo malo? Sencillo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Lo único que usted y yo podemos hacer es buscar al Señor, porque si no, lo malo siempre gobernará nuestra vida. Amén. Ahora quiero que sepa que en qué habrá fallado Salomón como padre. Debe haber fallado en muchas cosas, pero no todo estaba en Salomón. Sin embargo, no fue buen ejemplo para su hijo Roboam. Posiblemente fue demasiado pacífico con su hijo Roboam, pues Salomón significa pacífico. O quizás permitió que la madre de Roboam fuera la encargada de educarlo, y pudo más su madre lo que ella era que lo que era su padre, porque él era un hombre de Dios, pero lamentablemente su madre no era judía, su madre no era israelita, era Naama la madre, y no era ella israelita. Esto llevó a que el hijo de un matrimonio mixto, y no solamente en el sentido yugo desigual, porque no era de la nación de Israel, sino que era también en el sentido de que las dos eran completamente diferentes, pues Salomón se fue en pos de dioses ajenos, y también su hijo Roboam, y el nombre de su padre significa pacífico. ¿Será que fue demasiado pacífico? ¿Será que nosotros estamos siendo demasiado pacíficos con nuestros hijos? Ahora, note lo que dice la escritura de Roboam, no dice de su padre Salomón, ni de su madre Naama, que significa agradable, muy parecido a lo de Noemí, significa agradable. ¿Será que fue demasiado agradable para su hijo? ¿Fue tan consentida? También significa placentera, que fue tan placentera con su hijo Roboam, que éste vino a decidir hacer lo que él quería y no lo que Dios quería. ¿Será que vino a hacer lo que él quería y no lo que su padre quería? ¿O será que hizo lo que él y su madre querían? Podríamos hablar mucho en relación a eso. Sin embargo, yo quiero leerle algunas porciones, o algunas versiones, mejor dicho, otras versiones. Roboam hizo lo que es malo, porque no dispuso su corazón para ir en busca de Jehová. También hay otra que dice, pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar a Dios. Otra más. Roboam hizo lo que era malo porque no se había dedicado a buscar a Yahvé. Hizo el mal porque no aprestó su corazón para buscar a Yahvé. Pero su conducta fue mala, pues no obedeció a Dios con sinceridad. Mire qué importante esto. Repito, pero su conducta fue mala, pues no obedeció a Dios con sinceridad. ¿Por qué estoy diciendo varias versiones? Porque estas muchas veces nos dan el origen de por qué nosotros fracasamos. ¿Por qué nosotros al final hacemos lo malo? Ese es el sentido de por qué he leído estas versiones. Y ya no le leo más porque ya se me apagó.
Se acabó la batería. Y tal vez me ponen la que le pedí a los hermanos en la versión, en la otra versión. Fue un rey malvado, fíjese bien, qué tremendo. O sea, fue un rey malvado porque no buscó al Señor. Ah, o sea que lo buscaba. Sí, lo buscaba. Pero ¿cómo lo buscaba? ¿Cuántos de los que estamos en esta noche reunidos, y no piensen en los que no vinieron? Porque la palabra es para los que estamos aquí. Ellos la van a oír en su determinado momento si es que les interesa, si es que buscan al Señor, si es que buscan su palabra. Hace un día de esto estaba diciendo yo de que es bien triste cuando los servidores, por la razón que sea, no vienen y no saben qué se ha hablado ni qué se ha enseñado. Fíjese que yo tuve, debo hablar de mí, tuve el hermoso privilegio, hermano, de que yo compraba los cassettes aún de los que ya había oído. Y también cuando se hacían dos cultos iguales, miércoles y jueves, yo estaba en los dos estudios, aunque fuera el mismo. El del jueves era la repetición exacta, pero usted ni se imagina, era la repetición exacta del día miércoles. Y yo llegaba el jueves a recibir el estudio que ya había recibido un día antes. Se lo digo porque por eso estaba pensando, tengo moral para decirle a los servidores, qué barbaridad, ni siquiera se preocupan por lo que se enseña en su iglesia, cuando es el crecimiento del pueblo, la palabra de Dios. Cuando es la restauración de nuestra alma, la palabra de Dios, y no nos interesa. Ahora, ¿por qué hacemos lo malo? Ninguno de nosotros nos escapamos, pero óigame, aquellos que estamos continuamente delante del Señor sirviéndole, mire hermano, somos chuecos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo estarán los que ni siquiera ese intento tienen? Gracias hermano, gracias. Una bendición cuando usted dice amén a cosas que no me es fácil decir. Por el contexto. Fue un rey malvado. O sea, ¿cuántos somos malvados? Porque no buscamos al Señor con todo el corazón. A mí me preocupa mucho cuando nosotros no buscamos de corazón al Señor. Me preocupa mucho. Porque buscar al Señor no es solamente el venir a la iglesia. Es necesario venir porque dice la Escritura que no hay que dejarse de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Que usted no esté en esos muchos, pero también si está en esos pocos, que usted realmente busque de corazón al Señor. Cumpla el propósito por el cual usted viene a buscar del Señor. Porque si no, podemos ser un Roboán, que aunque nuestro padre sea Salomón, podemos ser malvados. Podemos hacer lo malo. Amén. Entonces, este es el resumen de la vida de Roboán, el capítulo 12 y versículo 14. Ese es el resumen de la vida de Roboán. En esta versión que leí dice, la nuestra, la Reina Valera, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Es el resumen de la vida de Roboán. ¿Qué es lo que dijo Dios de Roboán? ¿Cuál es el resumen de la vida de Roboán? El resumen es, e hizo lo malo. Mira qué tremendo y qué triste, más triste que tremendo. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Amén. Ahora, para mí es muy importante qué significa Roboán. Significa un pueblo ha crecido o el pueblo se ha engrandecido o el pueblo es aumentado. Eso es lo que significa su nombre. Significa que él ha crecido, significa que él creció, significa que él se engrandeció. Y no pudo atribuirle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no dispuso su corazón. Roboán es uno de los que experimentaron cómo Dios prospera cuando nosotros nos sometemos a Él, aunque no seamos perfectos. Aunque tengamos a una madre Naama. Aunque tengamos a un padre que en áreas es demasiado pacífico como padre hacia nosotros. Pero él llegó a experimentar que Dios prospera, que Dios bendice cuando nos sometemos a Él y dependemos de Él. Ahora,
quiero decirle algo, que no era tan malo como muchos o como algunos. Note qué importante esto. No era tan malo como muchos o como algunos, porque nosotros muchas veces, para que nuestro negro se vea gris, nos comparamos con malvados. Ah, pero yo no soy como fulano, pero yo no soy como sutano, pero yo no soy como perencejo. Y andamos buscando a lo peor para justificar nuestra maldad. ¿Se ha fijado que así somos? Desde niños. Usted se queda con la boca abierta, cómo los niños pueden razonar en el sentido que le acabo de decir. Pero eso no es justificación. Porque puede ser que aquel que está diciendo que es malvado, es posible que tenga un verdadero arrepentimiento. Es posible que esté disponiendo su corazón para ya no ser así. Y nosotros nos estamos justificando en aquel, pero nosotros no disponemos nuestro corazón para cambiar. Por eso es el peligro. No juzgue o no compare, no, porque usted no conoce el corazón de aquel que está juzgando o está comparando. Usted no puede decir, ah, pero yo no soy como este. Como aquel que estuvo en el templo y tuvo de menos al publicano, un fariseo, ¿verdad? Tuvo de menos al publicano, y que se atrevió estando en el altar a decirle, yo no soy como este. Mire qué tremendo. Y ahora, ¿quién estaba peor a los ojos del Señor? Entonces usted no puede decir, yo no soy como fulano, o yo no soy como sutana, porque usted puede estar peor del que está señalando. Por eso es muy importante que usted en la intimidad con Dios exponga su corazón. Amén. Y manifieste su interior a Él, y que Él de usted y de mí tenga misericordia. No era tan malo como algunos, pero hizo lo malo en varias formas. No tanto de propósito. Es que posiblemente no fue que se propuso el hacer el daño, pero no tanto de propósito como por descuido. O sea que podemos hacer lo malo si somos descuidados. ¿Y qué peligro hay cuando nosotros nos descuidamos? Podemos decir, los malos efectos del pecado de su padre y la idolatría de su madre aparecieron en el hijo. Para aquellos que anotan, ahí lo leen en su casa, primer libro de los Reyes 14, 21 y 24. Sin embargo, hubo otra causa que se llama falta de preparación de su corazón, y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Falta de preparación en su corazón. Ese fue el mayor problema. No porque los pecados de su padre fueron feos, no porque su madre fuera inconversa. Qué tremendo, porque entonces no hay en qué justificarnos. No hay en qué justificarnos. Porque explíqueme cómo un gran cristiano, y hablo de un verdadero cristiano, hablo de un gran joven convertido, y sus padres son inconversos. Y a veces los hijos de los verdaderos cristianos, o nuestros hijos que nos consideramos verdaderos cristianos, hermano, no son convertidos como los que se han convertido, siendo sus padres hasta el día de hoy inconversos. Falta de preparación de su corazón fue la causa mayor en él. No fueron los pecados de su padre. No fue la vida que llevaba su madre. Si comenzamos hablando de Roboam, encontramos que no empezó su vida sirviendo al Señor. Así no comenzó su vida. Y esto nos trae una enseñanza. Lo que empieza sin Dios termina siempre en fracaso. Y qué tremendo cómo nosotros insistimos en iniciar muchas cosas sin Dios. No hablemos de nuestra vida, no hablemos que somos Roboam, que tenía un padre que era el rey de Israel. Pero qué triste es saber que
los hijos de los que somos pastores muchas veces son los peores. Y no porque la gente les exija, y no porque la gente los juzgue, los critique o los señale. Ellos tienen que aprender a superar eso y no justificarse en eso. Porque cuando vino el Señor a través del Espíritu Santo a revelar, dice el resumen de su vida: e hizo lo malo porque era el hijo de Salomón. No. E hizo lo malo porque era el hijo de Naama. Tampoco. E hizo lo malo porque se congregaba en la Judá. Tampoco. Él era de Judá. ¿Por qué hizo lo malo? Si ninguna de estas son excusas. Porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Sencillo, no dispuso. Óigame, yo no sé cuántos podemos decir que gracias al Señor, como estamos en casa y los que nos oyen son de casa, y si no es de casa, el que nos oye es porque nos ama, como ministerio, podemos hablar en confianza. ¿Cuánto estamos conscientes de que Dios nos ha concedido un ministerio muy lindo? Podemos decir casi todos los que estamos aquí. Amén. Yo puedo decirlo, hermano. Y eso no le da garantía a nuestros hijos. Y tenemos hijos que no les agrada el ministerio. Y tenemos hijos que no les gusta la palabra. Y tenemos hijos que jamás le sirven al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros los adultos decimos, porque si nosotros venimos a este lugar, es porque consideramos que es un lugar bueno para nosotros. Si no, no viniéramos. Porque yo como padre no voy a estar llevando a mis hijos a un lugar donde él no se va a edificar. Pero si hay palabra, ¿por qué la palabra no lo edifica? Porque no ha dispuesto su corazón a buscar al Señor. Ahora, si es un problema de origen de papá y de mamá, ¿por qué el Señor no lo saca ahí en el resumen de su vida? Porque usted y yo tenemos que aprender a que tenemos que correr y escapar por nuestra propia vida. Que la salvación es individual, la restauración es individual, la prosperidad como la experimentó 3 años Roboam y todo Judá. Porque ellos la habían ganado. Comenzaron a unirse y a seguir al Señor. Y dejaron los lugares altos. Y comenzaron a prosperar. Amén. En vez de agradecer a Dios por haber consolidado sus dominios, Roboam y todo Israel con él abandonaron a Jehová. Mire qué tremendo esto, hermano. Esto es muy importante que lo entendamos. Qué peligrosa es la prosperidad. Qué peligroso es crecer. Qué peligroso es engrandecer. Qué peligroso es tener solvencia económica. Pero es mejor la solvencia espiritual que la económica. Qué tremendo. Son de las cosas que en sí, o sea, cuando estamos en sí, decimos, ¿cómo es posible que si Dios los bendijo, cómo lo dejaron? Hermano, qué terrible es esto. ¿Cómo? ¿Dejaron al Señor que los bendijo? ¿Dejaron al Señor que los bendijo? No puede ser. ¿Dejaron al Señor que los sanó? Dejaron al Señor que los sanó. ¿Dejaron al Señor que les proveyó? Dejaron al Señor que les proveyó. ¿Y cómo entendemos esto, hermano? Solo cuando estamos en sí decimos, no entiendo cómo es eso. Cuando no buscamos al Señor, empezamos a perderlo todo. Roboam hizo un intento por obedecer a Dios y como resultado Judá prosperó. Hizo un intento. Solo pensó en seguir al Señor, en obedecer al Señor y Judá comenzó a prosperar. Mira cómo es de lindo el Señor que solamente pensamos, ay Señor, como quisiera, y comienza la bendición a llegarnos.
Entonces, ¿qué se necesita para aprovechar esa bendición de Dios? Fíjese que yo toda la vida he oído algo que le voy a repetir hoy y lo sigo repitiendo en mi propia vida. Y se lo he dicho a usted en muchas ocasiones. Y tengo 30 y pico de años, 36 años de oírlo y de decirlo. Si Dios, siendo tan mediocre, nos bendice, ¿cómo nos bendijera si no fuéramos mediocres para servirle? Y de igual manera, si somos tan mediocres en nuestra vida cristiana y Dios nos bendice, ¿cómo nos bendijera si nuestra vida no fuera mediocre espiritualmente? ¿Cómo no fuera si buscáramos al Señor? Es algo que nosotros deberíamos de meditar y decir, siendo como soy, ¿cómo me bendice? Hermano, yo no sé si a usted le pasa esto, pero cuando yo recibo una bendición de Dios, hermano, sabe que mi actitud es así, mire. ¡Qué vergüenza, Señor! ¿Cómo te atreves a bendecirme? No sé si a usted le pasa eso. Señor, ¿cómo me puedes bendecir si yo no lo merezco? Y estamos hablando de verdad, no estamos simulando en que, oh Señor, qué humilde soy. No, conscientes. A mí me da pena cuando Dios me bendice. Dios, Señor, a veces solo he pensado algo y ya he recibido, pero en gran intensidad, lo que he pensado. Como cuando usted ha dicho, ay, yo me acabo de dar, cuando usted pone, el Señor le pone en su corazón dar algo y lo da, hermano, es increíble, ni lo ha terminado de dar cuando usted está recibiendo el montón. Pues de esa manera también pasa en lo otro. Usted solo lo piensa y Dios lo bendice. ¿Sabe por qué? Porque ha dispuesto. O sea que la disposición de corazón trae bendición. Pero algunos ni siquiera a eso llegamos. Ahora quiero decirle algo. ¿Cuántos de nuestros hijos recibieran de nosotros muchas cosas, pero ellos no disponen su corazón hacia nosotros? Porque ¿no cree usted que a nuestra edad ya tenemos cómo poder bendecir a nuestros hijos? Y no hablo solamente en cosas materiales. Un simple carro, por viejo que sea, pero no se lo damos. ¿Por qué? Y cómo quisiéramos que todo lo que es nuestro estuviera a la disposición de ellos, pero ellos no disponen su corazón. O sea, no se ganan el que uno les comparta todo. Así está el Señor con muchos de nosotros. Y óigame, y no podemos compararnos nosotros a lo que Dios tiene. Y no solo a lo que tiene, al poder que Él tiene. Él tiene el poder de hacer de lo que no es algo que sea. Hermano, eso no cabe en la mente del humano. Por eso el inconverso, mientras no se convierte, no puede entender a ese Dios que nosotros predicamos, a ese Dios en el cual nosotros creemos. Por eso a Naamán le costó, que es parecido al nombre de este, a Naamán igual a Noemí, ¿verdad? A Naamán le costó creer que si él se metía y se zambullía en el río Jordán, iba a sanarse. Tenemos un Dios que puede hacer de lo que no es lo que es. O lo que existe fue hecho de lo que no era. Así lo dice Pablo en la revelación tremenda. Igual que Moisés cuando escribió el Génesis. ¿Ve lo que nosotros perdemos, hermano? ¿Puede pensar todo lo que perdió este joven que comenzó a reinar a los 40 años y solo pudo gobernar 17 años? Y que su vida no fue una vida de inicio al Señor. Pero más tarde, en la cima de su popularidad y poder, abandonó a Dios y llegó la destrucción porque Dios permitió que Judá fuera conquistada por Egipto. Mi pregunta es, ¿cómo puede suceder esto? Fíjese que comenzaron a buscar al Señor, la intención de quererse someter al Señor, y el Señor los bendijo en gran manera. Pero lamentablemente en la cima de la prosperidad,
en la cima de su poder, qué tremendo, abandonó al Señor. Y al abandonar al Señor comenzó a llegar la destrucción. Y Dios permitió que Judá fuera conquistada por Egipto, el rey Sisac. Y llegó, hermano, e hizo cosas que revelan, cosas que nos pasan a nosotros cuando hemos perdido la visión. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No perdamos la visión, hermanos. Cuando los servidores comienzan a volverse mediocres, mira, yo no hay cómo decirles, no pierda la visión, hermano, por favor. Los hermanos que están siendo formados, no pierdan la visión. No pierdan el entusiasmo. No pierdan la motivación que los llevó a querer aprender más de su palabra. Ustedes están prosperando, pero no la prosperidad que ustedes quieren. Esa la van a ver después, pero ustedes ya están siendo prosperados, porque no pueden ser prosperados en lo que quieren ver si esto interno no prospera primero. Significa que el Señor está poniendo fundamentos en su vida. No se aleje. No sea cobarde. Hay bendición para usted. Pero Dios está enriqueciendo primero lo de adentro. Le está dando oro. Y no cambie ese oro por el bronce. Que fue lo que hizo Roboán. Disculpe que le grite, no que grite. Yo hablo fuerte y me encanta hablar así, hermano. Es mi naturaleza. No tengo voz de hormiga. Desde los 12 años que comencé a comer sonpopo, sufro de todas las críticas de mi vocerón. Yo no podía hablar suave, hermano. Yo sé que usted no se queja de eso, pero lo digo por los que piensan. Siempre me dicen, ¿y por qué regaña tanto? ¿Y por qué grita tanto? Mi familia. Es que yo no regaño, yo no grito, le digo. Yo así soy. Y por eso me escogió Dios. Así me hizo desde el vientre de mi madre para un propósito. Por eso algunos hermanos me han dicho, mire, el que se duerme con usted en la congregación, con esa voz que tiene, me dice, no le digo lo que me dijo. Ya lo sé, le dije yo. Y no hago nada para despertarlos. Porque si con mi voz se durmieron, amén. A menudo es mucho más difícil ser un buen creyente en los momentos buenos que en los momentos malos. ¿O no es cierto eso? Repito, a menudo es mucho más difícil ser un buen creyente en los momentos buenos que en los momentos malos. Es más difícil ser buen creyente cuando todo marcha bien. Porque cuando todo marcha mal, hermano, qué fácil es buscar al Señor. ¿Y cómo no lo voy a buscar si necesito? ¿Y cómo no lo voy a buscar si me duele? ¿Y cómo no lo voy a buscar si me dice que quizás no me voy a salvar? Es más difícil ser un buen creyente cuando todo va bien. Por eso a mí me preocupa la gente que prospera. Porque en la aflicción todos somos buenos creyentes. Hermano, increíble, en el tiempo de la guerra las iglesias evangélicas solo pasaban llenas. Y hoy, ¿por qué están vacías? Porque no hay guerra. De repente se comenzaron a llenar, ¿por qué? ¿Por qué las iglesias se llenan después de los terremotos? ¿Por qué la gente se comienza a congregar cuando no tienen trabajo? ¿Aló? ¿Verdad que es cierto? Los tiempos difíciles nos empujan hacia Dios, pero los momentos buenos nos pueden hacer sentir autosuficientes y satisfechos. La comodidad no me deja buscar al Señor, la incomodidad me lleva al Señor. Cuando estoy lleno y satisfecho, no necesito al Señor. Cuando tengo hambre y estoy vacío, económicamente hablando,
Eso me lleva a buscar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a buscar al Señor? Mi necesidad. Cuando todo marcha bien, vigilemos nuestra fe de cerca. Yo quiero que pongamos Mateo 26, 40 y 41. Todo va bien. Vigilemos nuestra fe de cerca. Estemos prestos. Seamos sabios, seamos entendidos. No me falta nada y nos estamos apartando del Señor. Óigame, hermano, qué difícil para muchas hermanas, sus maridos tan flojos espiritualmente. Están bien. Por eso son así. Ay, ya me metí en problemas. No está su marido, no se preocupe, dígame, hermana. Sí, hermana, lamentablemente el común denominador es el hombre, el chueco. No es una ley, pero el común denominador somos nosotros. ¿Estamos bien? Ahí estamos. Tenemos trabajo, tenemos ingresos, tenemos solvencia económica, en todos los sentidos. Un culto a la semana es suficiente. Y en la tarde, no, yo necesito descansar y tengo que hacer proyectos. Ah, bueno, está bien. Ya van a venir los 7 años de vacas flacas, tan flacas que se vuelven feas, con F de foca. Y ahí los ve uno, ay, ahí viene, ¿cómo es que viene? Si hoy no es culto de la mañana, y ahí vienen en la tarde. Ah, ya sabemos, de repente se acercan. Disculpe. Vino luego a sus discípulos, y como no habían sufrido nada, y como no sabían nada, qué aburrido el culto, Señor. Pero cuando uno tiene problemas, el culto no es aburrido, hermano. Uno está así, mire, no dejando que ninguna palabra de Dios caiga a tierra, porque toda la palabra de Dios es buena, pero en mi abundancia no había ocurrido nada todavía. ¿Y qué dice la Escritura? Esto era en el Getsemaní. Es que el que estaba siendo triturado no eran ellos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, aquellos que estamos bien. Estamos bien porque buscamos al Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Vigila y ora. Para que no entréis en tentación. Esa comodidad le está dando derechos al diablo. Esa comodidad te está enfriando. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, sí, ya lo sabemos, la carne es débil. Amén. Los que rechazan la sabiduría divina generalmente rehúsan también la sabiduría de los demás. Y esto habló hace unos meses el hermano Fernando. Y quiero que vayamos al capítulo 10 del segundo libro de las Crónicas y versículo número 8. Segundo libro de las Crónicas 10:8. Fíjese que en los versículos anteriores, él les había pedido consejo a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, mira, no los trates mal. Si quieres, veamos en el capítulo 10, déjeme ver, le dije 10:8, ¿verdad? En el versículo 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo. ¿Sabe por qué estoy leyendo estos versículos? Porque al final tengo que hacer una reflexión sobre esto que nosotros no debemos de hacer. ¿Cuántos de nosotros maltratamos? No me diga que yo lo maltrato desde el púlpito, hermano, porque yo no estoy maltratando a nadie. Nosotros juzgamos mal porque andamos mal. Pero cuando usted está bien y oye una exhortación, amén, dice usted. Ahora, fíjese bien,
Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero miren lo que dice el versículo 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué clase de amigos tenían? Y que estaban a su servicio. Entonces los que rechazan la sabiduría divina, él se apartó de Dios, él no buscó al Señor. También, hermanos, rehúsan la sabiduría que los demás les puedan conceder. Mira qué tremendo, hermano. Aquel que desprecia el culto, aquel que desprecia la palabra en la lectura, en la predicación, en la enseñanza, también va a despreciar el buen consejo del sabio. Aquí está la prueba. Él no buscó a Dios, tampoco permitió que le dieran un buen consejo. No tenía sabiduría divina, tampoco la de su padre, en las cosas buenas, ni la de los ancianos. ¿Cómo podía obrar prudentemente y prosperar si no era guiado por el Señor? ¿Cómo? Capítulo 10, versículo 13 y 14. Y el rey le respondió ásperamente. Mire qué tremendo. Ese no fue el consejo. Primero, no podía recibir un consejo así de Dios. Tampoco lo podía recibir de los ancianos que habían seguido fielmente a su padre. Y mire lo que dice. El consejo que le dieron los jóvenes, sus como amigos, los que se criaron con él, ese fue el que él hizo. Oiga, y el rey les respondió ásperamente. Pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Versículo 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. El que desprecia la sabiduría de Dios, desprecia cualquier otra sabiduría, como buen consejo. En este caso, la de los ancianos. Servir a las naciones era el precio que Judá tenía que pagar por desobedecer a Dios. No sabemos a quién le vamos a tener que pagar tributo. Aquellos que despreciamos a Dios, no sabemos a quién le vamos a servir. Los que no le servimos a Dios, ¿a quién le vamos a servir? Amén. Pensaron que podían tener éxito con sus propias fuerzas, pero estaban equivocados. Cuando nos rebelamos contra Dios, siempre pagamos por ello. Siempre. Cuando nos rebelamos contra Dios, siempre pagamos por ello. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, perdemos más en lo espiritual de lo que ganamos alguna vez en bienes terrenales. Oiga esto, que es una verdad, hermano. Esto uno lo ha vivido y uno lo ha visto en aquellos que dejan al Señor. Y lo repito, cuando sacamos a Dios de nuestra vida, perdemos más en lo espiritual de lo que ganamos alguna vez en bienes terrenales. Porque nunca puede usted comparar la ganancia espiritual con la ganancia material. Se pierde más en lo espiritual de todo lo que hemos ganado en los asuntos humanos o temporales. Amén. Ahora quiero que vayamos al versículo número 8 de esto. Aquí hay algo muy tremendo. Segunda de Crónicas 10:8. Vamos a leer hasta el versículo 10. Pongamos el 9. No. Es capítulo 12, perdone hermanos, es capítulo 12. Yo creí que estábamos en el 12. 12:8, ahí está. Aquí viene el Señor cuando ellos se han apartado. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. Oiga, qué tremendo, hermano. Dejaron de servir a Dios. Entonces viene Dios y dice: no me quieren servir a mí. Entonces le van a servir a los egipcios, le van a servir a Sisac
Y ellos tuvieron que pagar un precio muy alto, sobornaron a Sisac para no servirle, pero tuvieron gran pérdida. Y a ver lo que ellos hicieron. Ahora, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Oiga, hermano, por favor, póngale atención a esto. Especialmente los que estamos, los jóvenes que estamos creciendo y que estamos preparándonos y no le queremos servir al Señor siendo hijos de Salomón. O sea, siendo hijos de un creyente. Y que rehusaron. Roboán rehusó junto con Judá servirle al Señor. Entonces viene Dios y dice, no me quieren servir, está bien, sírvanle a las naciones. Y cuando le sirvan a las naciones, cuando le sirvan a los hombres, cuando les sirvan a los reyes o a los príncipes de este mundo, verán la diferencia en cuando me sirven a mí y cuando le sirven a ellos. Y tenga cuidado que nuestro corazón no nos engañe tratando la manera de darle vuelta en una forma humana a lo que Dios está haciendo. El que tenga entendimiento lo va a comprender esto. Con eso no lo estoy diciendo que el que no lo entiende no es tonto. No. No es eso lo que le estoy diciendo. Porque muchos, nuestro corazón nos engaña y creemos que somos inteligentes. Muchos creemos que sabemos manejar a nuestro papá. O sabemos manejar a nuestra mamá. Y peor aún, somos más estúpidos cuando nosotros creemos que le tenemos las colas pateadas a nuestros padres. Porque lo primero que hacen nuestros hijos es sacarnos errores que nosotros cometemos o hemos cometido. Y eso tiene que ver con el consejo del principio. No se puede comparar con nadie. Porque es posible que su papá o su mamá le han pedido perdón a Dios y han pagado un precio altísimo que usted no sabe. Y ellos a los ojos de Dios están solventes y usted está cometiendo un grave error. Y que el Señor le permita, hermano, a usted entender esto que voy a explicar. Está bien explicado por la Biblia, pero si no, todo modo voy a dar una explicación. Fíjese bien, no le quisieron servir, ¿verdad? Al Señor. Está bien, dijo Judá, no me quieren servir, está bien. Pero serán sus siervos, hablando de los egipcios, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Versículo 9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén. Oiga esto. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Oiga, de la casa de Jehová y de la casa del rey. Mire qué tremendo. No solo fueron los del templo, sino despojaron también la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Los escudos de oro manifestaban, revelaban la gloria que ellos tenían de parte de Dios. El oro representa la pureza del Señor, la divinidad del Señor. Por eso en el tabernáculo de Moisés, hermano, todo era de oro en el lugar santísimo. Y otras recubiertas en el lugar santo de oro, hablando de la divinidad de Cristo y de la naturaleza en la madera de acacia que estaba ahí. ¿Comprende lo que estoy diciendo? El significado de los escudos de oro. ¿Y qué fue lo que hizo Roboán y Judá? Tremendo. Versículo 10, gracias. Mire qué listos. Mire qué listos somos porque es nuestra naturaleza. El Roboán que está en nosotros. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboán, oiga, escudos de bronce. Mire qué gran solución la que hizo. Eran de oro, hoy son de bronce. Pero tenemos escudos bien bruñidos, que se vean como que son de oro, pero son de bronce.
¿Y cuántos andamos? Hemos perdido la gloria de Dios y andamos manifestando bronce bruñido. Pero que la gente vea que tengo escudo de oro, pero es de bronce, dice Dios. Hemos perdido la gloria y de alguna manera hipócrita. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque yo no tengo moral para hablarle así, porque todos aquí somos iguales. Somos humanos, somos caídos, somos perdonados, estamos en esta lucha. Por eso buscamos al Señor, por eso buscamos su palabra, por eso no dejo de predicar su palabra, porque yo soy el primero en necesitarla y nadie me la va a dar como yo la recibo. Porque es triste, hermano, encontrar que le esconden a uno la realidad, la verdad. Nadie me la va a decir tan claramente como el Señor me la da a mí. Nadie. Y siempre le digo, Señor, no me permitas ocultar nada de tu palabra. Porque ¿cuántos andamos pecho de bronce? Escudo de bronce. Ya vino Sisac y nos quitó el oro. Ya vino el diablo y nos quitó la gloria. Ya vino el diablo y nos quitó la unción. Ya vino el diablo y nos quitó el poder real. Pero nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y queremos que los demás crean que seguimos puros, hablando del oro. Y no saben, según nosotros, que andamos un metal que no tiene gran valor. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa de el rey. Qué tremendo, hermano. Mire, por razones de tiempo y por razones de garganta, no me importa que se me desgaste, pero tiene límites. Pero qué triste, hermano. Roboam fácilmente, descaradamente, sustituyó el oro por bronce. ¿Qué significa esto? Trató de mantener la apariencia de la gloria anterior, pero no pudo, porque se hundieron. Pero no pudo, porque fracasaron. Cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, el mantener la apariencia de una vida cristiana se vuelve superficial. Si tenemos belleza externa, tiene que provenir de una fuerza interna, de un poder interno. Amén. Volvamos al versículo 14, 12-14. El resumen de la vida de Roboam. Hay tanto detalle, pero es imposible hablar de todos los detalles, porque hablaríamos desde el capítulo 10 y hasta llegar al 14, al 12. ¿Cuál es el resumen, dice Dios, de la vida de Roboam? Ahora, ¿cuál será el resumen de parte de Dios de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios diría de nosotros? E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hemos cambiado la gloria que está representada en el oro por la apariencia que está representada en el bronce. Que Dios, hermano, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque encontramos a un rey y a un pueblo que no era firme y perseverante en buscarte a ti, Señor. Encontramos en tu palabra que por 3 años su lealtad a Dios le hizo prosperar, trayendo a Judá todo lo mejor del pueblo que había oído de la adoración de Jehová. Sin embargo, olvidó al Señor que le había dado
esta prosperidad inicial. Se hizo orgulloso y Dios le castigó poniéndole bajo la mano de Sisac, el rey egipcio. Él había experimentado lo que era humillarse y ser perdonado. Sin embargo, despojó la casa de su señor para dar soborno al rey de Egipto. Un rey que no hizo grandes reformas. Pero hay algo tremendo, hermano. ¿Y usted qué ha pasado y qué se ha quedado? Oiga esto, por favor. No solamente no realizó grandes reformas, sino que hay algo tremendo. No celebró la Pascua. A pesar de que confesó que el Señor es recto, confesó que el Señor es justo, pero no celebró la Pascua. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces nosotros no hemos celebrado la cena del Señor porque tenemos en poco su significado? Roboán, como no buscaba al Señor, tuvo en poco la Pascua, la fiesta que recordaba que Él, Dios, los había sacado de la tierra de Egipto. Y cuando nosotros despreciamos la cena del Señor, estamos haciendo exactamente lo mismo, porque la Pascua es sustituida por la cena. El recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor hasta que Él venga. Y nosotros no le damos importancia. Me duele el corazón como pastor, anuncio por una mañana que tendremos cena por la noche y el pueblo no viene. Es que se han olvidado, como Roboán se olvidó de su Dios. Hermano, ningún hombre es bueno por casualidad. Nadie es justo si no se ha propuesto serlo. Sin corazón, la voluntad muere. Sin corazón, la volición muere. Después de todo lo que pasó, Roboán no apercibió su corazón para buscar a Dios. ¿Qué se necesita, hermano, para buscar a Dios? Solo dispóngase. Como esta mañana, Nehemías buscó al Señor en oración. Solo dispóngase, como se dispuso Daniel, que posiblemente ya estamos aburridos de oír estos nombres: Ananías, Misael y Azarías. Pero un día que su nombre se oiga continuamente como se oyen estos nombres, que Dios honra después de muchos siglos. Renunciemos, hermano, a hacer escudos de bronce, porque es abominación al Señor. Si hemos perdido la gloria, si Sisac ha venido a quitarnos el oro, la gloria que representa el oro, no nos atrevamos a hacer escudos de bronce. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si somos como Roboán, justificándose en un padre pacífico y en una madre amable, en una madre placentera, en una madre inconversa, no le valió. Y que el resumen de nuestra vida sea que nos arrepentimos
y hemos buscado a Dios que tenga de nosotros misericordia. Gracias, Padre, por este día. Señor, no nos quites tu palabra, por favor. Siempre enséñanos la verdad de la naturaleza humana, la verdad de esta vida, Señor, que con razón tú has prometido que será destruida, Señor, porque no hay nada bueno en esta vida, Señor. Señor, gracias. Oro para que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la oyere, con un corazón dispuesto, lógico, Señor. Gracias, Señor. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Sí, Señor, queremos ser como tú, Padre. Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos tener un corazón sincero delante de ti y recuperar nuestro primer amor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Llévanos con bien y con paz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.